Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Paco Rodríguez y este es mi podcast. En este caso es de la categoría de explicado. ¿De qué trata de la categoría explicado? Invito a un personaje el cual tiene experiencia en un tema y explica un tema en específico, el cual para mí es importante y quisiera compartirlo con ustedes. En este caso invito a una amiga que es la licenciada Jania Liñán. Jania Liñán, bienvenida. Gracias por invitarme. Ya es el segundo podcast que grabo con Jania. Entonces, en este caso, la licenciada Jania nos va a explicar algo sobre... Va a ser como un conciliación y arbitraje, todo el tema de la Ley Federal del Trabajo, que al fin y al cabo siempre, o en algún momento de la vida nos va a tocar batallar con eso, ¿verdad? Tanto como trabajador como patrón. Y la licenciada Jania se ha desempeñado en ciertas áreas. En primera, la licenciada Jania es licenciada en Derecho ante la UDEM, la Universidad de Monterrey. Ha trabajado en despachos jurídicos laborales y actualmente en Monterrey, Nuevo León. Y actualmente ella maneja su propio despacho propio, la cual en dado caso ojalá no se les ofrezca, pero licenciada con mucho gusto los puede atender, dar asesoría. Y altamente recomendada. Licenciada, ¿cómo es este tema de conciliación y arbitraje? O sea, en sí, ¿qué trata o qué todo este tema que todos conocen y todos tienen miedo? Pero ¿cómo está? O sea, ¿qué es en sí o qué? Bueno, mira, antes era la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sí. Pero obviamente entra una reforma laboral y cambia un poquito eso. ¿Qué se hacía en el caso? Te voy a explicar un poquito cómo era antes y cómo es ahorita. Sí. Está en ese trance para implementarlo ya. Sí. Antes vas a la Procu del trabajo. Sí. El trabajador hacen un citatorio, lo mandan a la empresa no se acerca, mandan hasta 3 citatorios y en eso ya como que ahí queda. Si no se acerca a la empresa, ya demandan. Sí. Pero no hay como tal un filtro que lo limite a que forzosamente se tenga que hacer algo antes, una conciliación. Claro que todos queremos una conciliación, no queremos irnos a una demanda de 1 o 2 años. Sí. Pero eso se manejaba así en conciliación. En el antiguo sistema. En la Junta de Conciliación. Tanto podías ir con el procurador del trabajo y es como defensoría. Sí. O sea, ahí te atiendes un asesor jurídico gratuito. Ajá. Pero como podías ir ahí, podías irte directo a demandar. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa con esta reforma? Al momento de querer tú demandar, sí, ahí como trabajador tienes una limitante. ¿Qué pasa? Tienes que forzosamente agotar una instancia en el centro de conciliación. Ajá. Y en ese inter dura máximo 45 días. Okay. Te hacen un citatorio, igual, hay mediadores, hay conciliadores, y te hacen el procedimiento, te hacen un citatorio, lo mandan a la empresa y hacen es lo mismo que hacían a lo mejor con el procurador del trabajo. Sí. En la procuraduría, acá igual, hacen en el centro de conciliación lo mismo. Nada más que hay una limitante que es forzosamente no puede pasar de 45 días y tienen que hacer varias audiencias si es necesario, o desde la primera audiencia se puede negociar. Uh-huh. Se platica, hay la mediadora o mediador obviamente ve las dos caras, hace un conteo de por qué se está despidiendo, etcétera, etcétera, indaga un poquito más, pero no se mete en el problema de fondo. Ahí, ¿qué pasa? Si llega a un acuerdo en cuánto ofrece el patrón y cuánto ofrece, bueno, aquí ya es actor y demandado porque ya también cambia eso. Sí. Aquí ya es qué le corresponde. Si acepta esa negociación tanto el patrón como el trabajador, se hace un convenio que es una constancia de conciliación. O sea, okay, ya se arregla y es un convenio. Es un convenio que se lo puedes utilizar en su momento en caso de que quiera llegar a demandar, pero pues ya no es necesario. Sí. Y en el caso cuando no se llega a ningún acuerdo, ningún arreglo, hacen una constancia de no conciliación. Okay. Esa constancia de no conciliación, forzosamente cuando demandas, tienes que presentarla como prueba. ¿Para qué? Para que el juez vea que ya agotaste esa instancia y que ya te puedes pasar al paso de demandar. Sí. Ya no es una junta de conciliación, ya es un juzgado laboral
ya es un tribunal laboral, sí, que ven, pues, obviamente, asuntos directamente individuales y procedimientos especiales. La ley no cambia en ese aspecto, simplemente cambian de la Junta de Conciliación al Poder Judicial. Ya se adhiere a eso laboral, pero en sí es eso. Es así como la Junta veía todos los temas de despidos, de renuncias, de todas esas cuestiones, el Centro de Conciliación hace lo mismo. Hace el mismo trabajo, pero pues obviamente una limitante para los trabajadores y una ventaja para agarrar y para poder negociarlo claramente y acercarse directamente con el trabajador en decir que y negociar números y negociar todo ese tipo de cuestiones, claro, con el trabajador. Sí. Entonces es una limitante para el trabajador, pero una ventaja en parte para el patrón. Sí, arreglar el asunto rápido. Arreglar el asunto rápido y se arregla en 45 días máximo. Okay. No se puede pasar de eso, a menos que sea por pláticas, pero no es común. Entonces en sí el Centro de Conciliación es eso, se ven todos los temas laborales, individuales y colectivos, pero pues la mayoría se ven individuales. Sí. Pero en sí pues corresponde así, sí. O sea, básicamente todo este tema de conciliación, o sea, es ver cómo se hacen las menos demandas posibles, o sea, claro, saber cómo la forma en que todos se arreglen rápido y que lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Y que pues porque digo, lo más común es que siempre dicen, lo voy a mandar a mi patrón, lo voy a mandar y sé qué, y espérate, o sea, en sí, ve y habla, platícalo, concílialo, claro, ¿verdad? O sea, sí, yo creo que el primer paso y lo que siempre asesoro y siempre recomiendo es primero jala al trabajador o asesóralo para decir, bueno, vamos a conciliar qué está pasando, en qué situación estás dentro de la empresa para poderle negociar. Antes de que vayas a conciliación, antes de que vayas, no es amenazar. Sí. Es decir, a ver, cálmate y hay comunicación y hay confianza para decir, bueno, pues ¿en qué te puedo ayudar? Sí. ¿En qué te puedo ayudar yo, patrón, contigo, trabajador? Y el trabajador para que no se altere igual. Sí, ¿cómo lo arreglo? Digo, hoy actualmente se les hace muy fácil el amenazar de te voy a demandar. Sí. Pero al final de cuentas, si hay buena comunicación, se puede lograr algo antes de ir a conciliación. Sí. Entonces, yo creo que es evitar las menos demandas posibles para que lleguen al juzgado. Sí. Pero igual, yo en lo personal siempre procuro que se quede hasta ahí a conciliación. Sí, siempre que se haga una constancia de conciliación. Sí, que lo platiquen, que lo hablen, que hagan acuerdo y que, oye, pues aquí, ¿verdad? Yo quiero esto y ahí muere, ¿verdad? Claro. O sea, siempre conciliarlo y siempre ni abusar del trabajador, ni mucho menos. Ni el patrón. Ni el patrón tampoco. Viendo también la situación de cada trabajador. Entonces sí, es más que nada es eso, pero yo creo que es algo que se implementó para bien. Sí. ¿Por qué? Porque reduce la estadística de las demandas. Sí. Entonces, entre menos demandas posibles haya para un juzgado, es mucho mejor. Sí. Y es mucho mejor yo creo que para todos, tanto para empresa como trabajador, como es un desgaste muy fuerte para tanto a todos nos cuesta. Claro. En sí, entonces yo creo que el Centro de Conciliación es lo mejor que he manejado hasta ahorita, que es lo nuevo. Sí. Entonces está muy muy interesante. Igual funciona igual en teoría, pero es diferente. Sí, te piden que primero platiques antes de demandar, ¿verdad? O sea, que claro, llegue un arreglo o algo y claro, después, pues si quieres, ya no demandas, ¿verdad? O sea. Exactamente. Y entonces, básicamente, tú siempre le recomiendas que concilien y hablen antes, ¿verdad? O sea. Totalmente. Sí, yo creo que desde que hay un problema dentro que tenga el trabajador, es pedir una cita o hablar con su patrón o con su superior directo y desde ahí externarlo. Sí. Para evitarse un problema mayor. Y ya si ya no se puede arreglar de esa manera, bueno, ok, acude al Centro de Conciliación y no hay ningún problema. Sí. Pero siempre sí recomiendo y sí asesoro primero que se quede en la empresa y que se vaya bien de la empresa. ¿Por qué? Porque por cartas de recomendación, por referencias, sí, etcétera, etcétera, para que no se quede el trabajador a medias. Claro. Para que no batalle para tener otro trabajo. Sí, o sea, y esa es una pregunta que te quería hacer, o sea, un trabajador necesariamente se quema por demandar a su patrón, o sea, ¿existe alguna repercusión ante eso, ante un futuro trabajo o algo? O sea, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que depende de la empresa. Okay. ¿Por qué? Porque no hay como tal una lista negra. No. Pero siempre al momento de entrar el primer filtro o una entrevista es qué referencias tienes. Sí, o por qué tu anterior trabajo renunciaste o ya no estás ahí.
Sí. Entonces yo creo que desde ahí marca, ¿por qué? Porque si dicen, no, pues tuve problemas en mi otro trabajo, es un foco rojo para ti, patrón, decir, bueno, ve al juzgado o ve a la Junta de Conciliación y checa con este nombre si hay algún problema o con quién tuvo algún problema. Claro. O directamente hablarlo con la empresa anterior. Sí, sí. Que por lo regular no dan esa información. Por más que lo pongan en la entrevista, no dan esa información correcta. Pero en sí, no se quema para otra empresa si hay muchos filtros. Sí. Si es un trabajo de confianza entre amigos, entre familia, pues no. Pero sí en una empresa siempre te piden una carta de recomendación, referencias. Exacto. Entonces ahí sí hay un poquito de problema. ¿Por qué? Porque no la va a obtener. Sí. Porque quedó mal con la otra empresa, porque el convenio, lo que tú quieras, que ya lo finiquitaron, pero tuvo que pelearse. Sí. Innecesariamente. Entonces yo creo que sí lo veo sí se quema, pero pues le afecta a él. Sí. No tanto si le afecta a la empresa o no le afecta a la empresa. Al final de cuentas él es el que no se beneficia de eso. Sí, entonces por eso mismo se argumenta, mejor concilien, háblenlo, porque vas a salir, te van a pedir una carta de recomendación. De hecho, yo he sabido de patrones que dicen, en parte de tu liquidación, te doy una carta de recomendación. Totalmente. O sea, te doy la carta de recomendación, tú sigue tu camino, todo bien, no nos fallamos, pero no pasa nada. Sí, y yo creo que es lo mejor. Sí, para los dos. Para los dos y para no hacer más pleito. Sí. Yo creo que sí. ¿Y todo bien con los hijos? Sí. ¿El volumen todo bien? Sí, todo bien. Oye, no, Merlik, ¿cuánto, digamos que yo no me llevo con mi patrón y lo quiero demandar porque me cae mal, es lo otro, y ya me tiene hasta lo que tú quieras. Me trae bombo. Digamos, lo demando y no le firmo la renuncia, no sé, o sea, provoca un conflicto. ¿Cuánto tiempo crees que tome resolverlo? O sea, si yo voy a conciliación, ¿cuánto tiempo en promedio tú crees que se resuelva? O sea, pues mira, desde que entras a conciliación, pues hay una agenda. Vas al centro de conciliación y no es de yo puedo este día. Tiene una agenda, te generan esa constancia, o sea, no constancia, esa solicitud. Sí. Te dan una fecha a 15 días, a una semana máximo. Yo creo que varía entre, no sé, 7 a 10 días para darte una cita de una audiencia. Y parte de eso a tener esa audiencia, pero máximo nada más en esa conciliación. Sí. Se tarda 45 días. Ok. Entonces ya cuando pasan esos 45 días y no concilias, pues estás de acuerdo que eso es un mes. Sí. Entonces como el trabajador le urge el dinero, entonces también no le conviene y está desesperado. Sí. Pero pasan esos 45 días y al momento de demandar, puedes demandar. En ese momento puedes presentar la demanda si ya la tienes ahí en la oficialía de partes, ahí en el Palacio de Justicia. Y se tarda igual. Es de 5 a 7 días hábiles en acordarlo, en que le hagan un expediente. Sí. Y es ir a checar el expediente, cuando hay audiencia, notificar. Entonces te puedo decir que 2 meses y medio. En empezarlo. Sí. O sea, en empezarlo, arrancarlo. En arrancar y en que te den una fecha de una audiencia ya cuando demandas y ya agotaste la instancia de conciliación y no obtuviste nada. Y ya cuando demandas, yo creo que una fecha de una audiencia, todo el procedimiento yo creo que 2 meses y medio. Y digamos, las audiencias en promedio, o sea, ¿cuánto tiempo tardan las audiencias en que te generen cita y la respuesta? ¿Cuántas audiencias son o qué? O sea, ¿o cuánto? Es por etapas. Okay. Entonces, ahí ya, yo creo que ya como no he llegado a ese punto, ¿sí? Digo, yo pregunto un promedio. Sí. Entonces, pero sí se va igual, yo creo que en la junta. A lo mejor es un poco más rápido, pero al final de cuentas es lo mismo. O sea, en la junta lo separaban y en una audiencia desahogan todo. Sí. Entonces yo creo que ya depende mucho de en qué caso se va a demandar y ya con eso ya se desahoga, pero la agenda también varía. O sea, ahí no sé si te has fijado que hay meses que son más fuertes para demandar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en diciembre cae aguinaldo, okay. Cae fondo de ahorro, en mayo a lo mejor algunos caen utilidades, entonces son meses ocupados que se salen un mes antes y saben que va a caer utilidades
y ahí es donde demandan. Sí. Entonces, como se tarda un mes, en un mes ya te dieron una cita y ahí dices, no, pues que me den utilidades. O sea, sí, pero ya te saliste hace un mes. No, pero me corresponde utilidades porque casi te trabajé todo el año. Sí. Entonces, hay meses fuertes, entonces a veces sí hay para audiencias y otras veces no hay citas y te las alargan muchísimo. Sí. Entonces, ahí sí varía. De cada centro. De cada juzgado cómo esté la carga de trabajo y de cada centro igual de conciliación qué tanta carga de trabajo tenga. Pero igual en el centro de conciliación hay de 2 a 3 conciliadores y es cada hora, porque ya no se tarda de 5 minutos de la audiencia, si ya es un poquito más a fondo en negociarlo, en que si se arreglan, que si no se arreglan, que si márcale, que si no márcale. O sea, entonces ese tipo de cuestiones ya no están en ti. Sí. Entonces ya se sale fuera de control y ya no hay manera que te pueda decir se va a tardar un año. No, se puede alargar como se pueda cortar y se puede arreglar antes. Sí, sí. Pero siempre buscando pues una solución. Sí. No tanto evitándole el trabajo al Poder Judicial. O sea, no tiene mucha importancia eso. Es más que nada evitarte un desgaste para ti trabajador o para ti actor, para ti demandado, en ir a un juzgado y sentarte 2 horas y estar escuchando a un juez o estarte ante una autoridad sabiendo que, no sé, que estás mintiendo o algo así. Entonces ese tipo de cuestiones ya se detienen un poquito en pensar si realmente lo vale. Entonces yo creo que en tiempos, yo nunca digo tiempos por lo mismo, porque como yo, ¿qué más quisiera uno que fuera el juez y le actuara de todo para que fuera más rápido? Pero pues no funciona así. Entonces ya no depende ni de mí, ni de los conciliadores, ya depende de todo, cómo se haga un conjunto de todo. Sí. Entonces... Pues sí, digamos, yo sé que es imposible darle, pues digas, un promedio, que digas, oye, un año y medio... Sí, un año yo creo. Un año es lo promedio, o sea, entre ni alto ni bajo, o sea, puede ser menos, puede ser más. Puede ser menos. Puede ser menos. Puede ser menos, sí, es un mes en lo que haces la demanda, la presentas, se hace todo el procedimiento, son 3 meses, 4 meses, a lo mejor puede ser menos de un año, que te den la audiencia y que se desahogue todo. Y te den la sentencia de volada. Puede ser a lo mejor 6 meses, pero si el problema es muy fuerte, el desahogar también todas las pruebas, los interrogatorios, los testimoniales, las pruebas periciales, ese tipo de cuestiones ya varía. Entonces yo creo que máximo un año, pero así lo mínimo, así rápido, a lo mejor en 6 meses se puede arreglar. 6 meses se puede arreglar. Entonces... Todo dependiendo que todo se alinee, o sea... Exacto. Que de las dos partes se pongan de su parte para poder solucionar el conflicto. Ok. Sí. O sea, entonces cuando escuchas que, por ejemplo, que una persona lleva 3 años en conciliación, 2 años en conciliación, o sea, ¿qué se debe? O sea, ¿hay muchas evidencias o qué? Puede ser que haya muchas pruebas y que se estén desahogando poco a poco. Hay pruebas también que son muy complicadas. Las pruebas periciales, puede haber un perito y luego del trabajador o del actor, y puede haber un perito del patrón o demandado, y ninguno concuerda, tiene que haber un tercero en discordia que haga eso. Entonces ese triángulo, entonces se mueven muchas cosas porque depende mucho de eso. Entonces qué tantas pruebas ofrezcan, si la renuncia a la huella, hay un perito en eso, en la firma hay un perito en eso, si la fecha o si está tachado o todo eso, ese documento también tiene que haber un perito que lo examine. Entonces ese tipo de cuestiones pues obviamente tardan. ¿Por qué? Porque un perito a lo mejor te va a decir en ese momento sí, pero va a hacer un dictamen. Entonces también ese dictamen también cuesta tiempo y dinero. Entonces se va alargando más y más y más y más. Entonces... Sí, tú sabes, o sea, lo que te peleas, o sea, lo que es lo otro, pero no vas a obtener lo que ibas a obtener, ¿verdad? Exacto. O a lo mejor y sí lo vas a obtener, pero a 3 años. Que vas a decir, bueno, pues mejor hubiera agarrado esto en ese momento y no me hubiera peleado 3 años y hubiera obtenido lo mismo. Entonces, ese tipo de cuestiones sí dices, bueno, no está en ti tampoco, pero lo puedes negociar desde un principio. Pero a lo mejor y en ese caso los trabajadores se ciegan en decir no, o sea, a mí me dijeron, o yo vi, lo típico es, yo vi en internet que a mí me toca tanto. O sea, yo vi un tabulador en internet y a mí me toca tanto. Unas cantidades que dices tú,
pues no hacen coherencia con la ley. Bueno, o sea, fundamentamelo y ahí es donde titubean y dicen, pues no. O sea, a mí me salió en Google, me salió esa y ¡pam! Dices, bueno, pues a lo mejor en ese tabulador sí, pero pues yo te estoy fundamentando con la ley. Así es. Entonces sí, en esa cuestión se pueden ir a años, pero al final de cuentas vas a obtener el mismo resultado que como si no te hubieras peleado. Sí, entonces... sí. Mejor arréglalo. Totalmente. Sí. No, o sea, ¿qué es para ti, qué es la demanda más común que veas, o sea, o que más común que demanden a un patrón o así, o sea, o patrón a trabajador, no sé, qué es lo más común que veas así como demanda o... Por despido injustificado. Digo, yo creo que la mayoría aquí sabemos y que la ley está por el lado del trabajador. Sí. Entonces la protege la ley más al trabajador y la carga de la prueba es para el patrón. La carga de la prueba más fuerte es para el patrón. Es si él dice que me despidieron, o sea, si el trabajador dice que lo despidieron, le toca al patrón probar que no lo despidieron. Entonces obviamente es más difícil, pero desde el momento que él está diciendo me despidieron, ya desde ahí ya la ley lo protege. Sí. Entonces es lo más común que ya no vayan a laborar por X razón y el día siguiente un citatorio de conciliación. Sí, porque ya no quiso ir y no avisó y no nada y se supone que estaba la relación bien. Entonces ahí te saca de onda a ti, patrón, decir, bueno, ¿qué está pasando? Sí. Entonces yo creo que también de ahí se van haciendo como un trenecito. Sí. De decir, pues si a él le dieron esa cantidad, pues a mí también. Y a mí también, y a mí también. Entonces se va haciendo una cadenita que no está bien. Claro. Pero la mayoría siempre es por despido injustificado. O sea, es muchísimo. Yo creo que es la mayoría de lo que veo. Y, o sea, el despido justificado es porque básicamente eso es lo que más se le puede ganar, ¿no? O sea... Totalmente. Porque, pues, viendo la diferencia entre que si tú renuncias y que si a ti te despiden injustificadamente, o sea, en primera, ¿qué derechos tiene un trabajador? O sea... Mira, cuando es renuncia, vacaciones, o sea, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, la prima de antigüedad y hasta ahí. Si laboró o no laboró esa semana, pues se le paga. Sí. En el caso del despido injustificado, aparte de esos que te mencioné, son 90 días, son 3 meses de salario. Okay. Entonces es un foco rojo. Sí, sí. Y mejor para el trabajador. Claro. En decir, bueno, pues a él le va a tocar probar, pues mejor yo no me presento. Y al momento de negociar, vas a negociar sobre, a lo mejor no los 90 días, pero sí como 45. Claro. Y sigue ganando el trabajador. Sí. Si él sin presentarse y sin decir, ya no quiero ir, y no te quiero firmar renuncia y no te quiero hacer nada, pero la ley me protege, y como quiera más a pagar todo lo proporcional de todo lo que de lo irrenunciable, más aparte de esos 45 días. Entonces ahí no está bien. Sí. ¿Por qué? Porque de ahí se va haciendo, pues de alguna manera una maña sí, para el trabajador. Sí. Porque va saltando de trabajos en trabajos y va haciendo lo mismo. Sí. Entonces no está bien. Sí, o sea, ya las personas no ven la entrada a un trabajo, ven la salida, o sea, ya es de que cuando salga voy a hacer esto, o sea, dices, espérate, o sea, que... O ya no estoy a gusto, pero no me van a dar nada porque tengo 2 meses o 3 meses, y ahí es donde entra. Sí. Entonces sí, digo, es por despido, pero por despido injustificado es lo más común, pero en realidad, pues por eso lo hace. Porque uno no es con esos 90 días y en el otro sí. Entonces se van con eso. Sin dar explicaciones y sin nada. Simplemente me dijeron por teléfono que ya no me presentara el día siguiente y ya está ahí. Y, o sea, ¿hay forma de que el patrón demuestre que, pues, o sea, que no lo despidió? Sí, si se lleva a cabo un procedimiento bien con testigos, con un aviso, a lo mejor WhatsApp, que le digan ya no quiero ir y no te voy a firmar nada, porque suele pasar que ahora todo es por WhatsApp. Sí. Entonces es más informal
y ahí es donde se pierde todo. Sí, Cualquier prueba la pueden adjuntar como un screenshot de WhatsApp y con eso. O sea, si mando un WhatsApp, funciona. Sí, porque es un medio electrónico, es un aviso. Okay. Pero eso puede repercutir. ¿Por qué? Porque desde mañana no te presentes ya. Uh-huh. No le estás fundamentando porque lo estás despidiendo o porque ya no quieres que se presente, cuánto tiempo tiene, si está a prueba o no está a prueba. Sí. Entonces ese tipo de cuestiones tienes que ver con mucho cuidado. Con mucho cuidado y con mucho tacto, porque al momento de decir no te presentes me está corriendo. Así es. Sin decir si está a prueba, si tiene un mes y me está corriendo, pues no, ya se cumplió esos 28 días, esos 30 días de prueba y no pasaste los filtros hasta ahí. Uh-huh. Entonces ahí ya no entienden y van a conciliación. Me corrió. Sí. O sea, todo siempre es por despido injustificado. Entonces ahí sí, pues sí varía y no está bien, pero es lo más común. El despido injustificado. Sí. En sí, y un ejemplo, digo, ahorita pues aquí estamos en frontera, ¿verdad? O sea, cambia el salario mínimo de frontera interior. Pero, o sea, en pesos, o sea, digo, ¿qué tanto difiere si renuncia o si es de la otra forma, que la persona hace un despido justificado? O sea, que no sé. Siempre se va, por lo regular, se va al doble. Al doble. Si es una renuncia, con el salario mínimo aquí es un libre de frontera, son como aprox, como entre 13 y 14. Sí. Más o menos. ¿Por un año trabajado? Por un año. Sí, pues, o sea, por lo mínimo es eso. Pero ya si es con los 90 días, pues haces el cálculo por esos 90 días con el salario mínimo y te sale una cantidad como de 25 o 26, no sé, más o menos. Sí. Aprox, más aparte todo lo que trabajaste en un año. Entonces sí se va una cantidad del doble que para el trabajador dices, bueno, pues mejor me voy sobre eso. Sí, me la juego. Exacto, porque no, a lo mejor no me van a dar los 90, pero pues voy a negociar con los 45 y me los van a dar porque no quieren problemas. Sí. Entonces, de alguna manera los 45, como quiera, sigue siendo una cantidad grande. Sí. En pesos, es decir, 20,000, 15,000, es una cantidad va a decir, por 2 meses que trabajé o por el año que trabajé, pues bueno, no pasa nada. Entonces, sí se la juegan mucho en eso, sí toman un riesgo bien grande. Sí. Pero al final de cuentas, pues también ellos pierden y el patrón también pierde. Sí, porque al fin y al cabo, digo, te vas a aventar esa jugada, ¿verdad? Y al siguiente es que entrar un trabajo, oye, dime la referencia de tu trabajo pasado y... Exacto. Pues, ¿qué te va a decir tu patrón pasado, verdad? Oye, pues esta persona dejó de asistir y de repente me demandó y me está exigiendo, espérate, o sea, de que... O sea, no... Y es más común que con el nombre vayas y preguntes al juzgado. ¿Ah, sí? Sí. O en la Junta de Conciliación, ¿sabes qué? Dime si hay una demanda nada más este nombre. Pues como puedes ir con la credencial, ¿sí? Porque hay empresas que sí dicen, vamos a conciliación y con tu credencial pregunta si hay alguna demanda. Ahí directamente. Va a la de RH o quien tú quieras y van y preguntan y no hay nada. Ok. Porque por lo regular te preguntan por tu credencial. Sí. Y con eso ya checan en el sistema y ya te arroja algo. Pero en juzgado igual. Sí, puedes decir si hay alguien así y te dicen. Mientras traes el nombre completo, a lo mejor ya hay manera que te puedan decir. Sí. Pero sí hay accesibilidad a eso. Sí, entonces sí, de alguna manera, pues va a perder el trabajador en decir, tiene cada 3 meses, igual en la solicitud va a decir que tiene 3 meses, o sea, cada 3 meses cambia de trabajo. También es un foco rojo para la empresa. Sí. Es decir, va a pasar lo mismo. Si ya duró 3 meses y ya va menos de un año y ya tuvo 3 trabajos, ¿qué está pasando? Sí. O sea, ya va a cerrar con un cuarto en el año y así como va a hacer lo mismo, va a demandar. Sí. Entonces, sí varía mucho eso. O sea, sí está muy, muy, muy fuerte eso. No, y o sea, obviamente llama la atención de cualquier empresa, o sea, o patrón. Porque dices, pues, ¿cómo vas a meter a alguien así a trabajar? Y te la va a aplicar, o sea, ¿sí explico? Claro, va a pasar exactamente lo mismo que el anterior y el anterior y el anterior. No, y o sea, y en cabo, ante una conciliación, siempre lo que decimos es que lo más fácil es pelearse, ¿verdad? O sea, lo más fácil es pelearse y hacer una pelea, ¿verdad? Lo difícil es llegar a un arreglo, ¿verdad? Una conciliación. Entonces, procuran nunca llegar al fin del juicio. No, siempre, nunca quito esa opción de decir, dime
en números es esto lo que me arroja a mí. ¿Cuál es el punto medio de tus números? Tanto con el abogado como con el trabajador. En decir, que cuáles son tus números y cuáles son los míos. Y mira, vamos a hacer un punto medio. Claro. Sin tú perder y ni yo perder. Sí. Entonces sí, siempre trato de hacerlo antes. Digo, ya lo más que llega son a pruebas. Sí. Ahí hasta ahí me quedo. De buenas. Sí. Porque sí es muy desgastante el llevar a cabo más tiempo. Sí. Pero sí hay casos en que te vas hasta resolución y se ejecuta y se hace todo el procedimiento. Pero te puedo decir que de pruebas hasta el punto de pruebas y que se reserve la junta o el juzgado. Bueno, en el caso de la junta, que son los más procedimientos que tengo ahí, es un año. Un año. 1 año, 3 meses. Sí. Hasta el punto de pruebas. Ya para desahogarlas es prueba por prueba. Entonces ahí ya es si se reservó la junta en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, para el desahogo de pruebas. ¿Me estás hablando en chino, Lee? Bueno, es que es un o sea, el ofrecer pruebas es un procedimiento, Okay, o sea, es una etapa de todas las audiencias. Ajá. El desahogarlas, o sea, Sí, soltar las pruebas. Soltar las pruebas es otro proceso. Ajá. Y es una por una. Sí. Si quieres que el patrón jalarlo y interrogarlo, esa es es en así te sientas y te interroga ahí. Sí. Y luego, si quieres un testigo, es en 2, 3 meses. Sí. Y espera, entonces se va 3, 4, 5 años. Sí. Y no te conviene a ti patrón o a ti trabajador porque es mucho tiempo. Sí. Entonces le está acusando a los dos. Entonces, siempre procuro decir, Lee, trabajador, ¿qué onda con los números? Sí. O sea, vamos a negociarlo, es mucha vuelta, es mucho estrés el estar confrontándonos. Sí. Por algo que no tiene ni pie ni cabeza. Sí. Entonces siempre antes de la resolución o siempre antes de pruebas incluso. O sea, como son cada etapa, ya desde ahí ya... Empieza la negociación. Sí. O sea, y ahí empiezo yo a no ejercer presión, pero sí a decir, Lee, ¿qué onda? O sea, sí. Ese tipo de cuestiones. Vamos a arreglarlo, o sea. Uh-huh. Oye, Milik, y un ejemplo. Un trabajador, de repente deja de ir así digamos, yo tengo un trabajador y deja de ir a trabajar, o sea, no aparece, no nada, y no sé si me va a mandar, no me contesta, no nada. ¿Qué puedo hacer? O sea, digo, ¿qué me recomiendas? Igual hay, obviamente, hasta dar con él como del lugar. Sí. Ya en caso de que no, pues hace un procedimiento para una baja. Sí. Una baja, pues un aviso de rescisión. Con todos los procedimientos. ¿Para qué? Para que haya un antecedente. Ajá. De que ya no se presentó con testigos. Se presenta ya, en este caso, ya se presenta en el juzgado. Sí. Y ya lo notifican a él, te notifican a ti patrón, y con eso. Pero en sí eso es una baja de... No darlo de baja, de ya no se presentó y al día siguiente lo da de baja, no. No es lo correcto para el patrón. ¿Por qué? Porque puede decir, me enfermé y ya lo diste de baja y ya ahí ya se desbalanceó. Sí, siempre es indagar, siempre yo doy una semana de decir, no lo des de baja, investiga primero y ve en qué situación está el trabajador. Ya si de plano dices, no, porque ya vino y me reclamó que su finiquito, ok, ya es para que te pongas atención de decir, bueno, pues presenta la baja porque ya no se va a presentar a trabajar y tiene más de 4 faltas injustificadas al patrón. Entonces es baja, ¿por qué? Porque obviamente hay un artículo que viene para una baja sin responsabilidad para el patrón. Uh-huh. Ya hay así como fracciones que te dicen, si en caso de robo, en caso de engaño, en caso de todo ese tipo de cuestiones, ¿qué hacer? Es con un aviso de rescisión. Eso sería lo correcto porque tienes 5 días para presentarlo. O sea, los siguientes 5 días que tú avisas o que ya de plano el trabajador te dice ya no, o ya por chismes o por así entre los mismos compañeros que se dicen, ahí ya yo recomiendo y yo asesoro que siempre se haga ese procedimiento. Ese aviso. Uh-huh. Sí, porque pues ya después si pasa algo, pues yo avisé, ¿verdad? O sea, sí, ya hay un antecedente, ya me lo recibieron en la oficialía, ya hay un número de procedimiento y ya te notificaron a ti, ya me notificaron a mí. Entonces ya sigue ese procedimiento. Y si quiere el demandar, como prueba yo puedo ofrecer esa prueba. Sí. De ese aviso de rescisión y que en ningún momento se corrió injustificadamente, simplemente ya no puede trabajar. Sí, o sea, y eso lo puede hacer, o sea,
cualquier abogado laboral, o sea, claro. En este caso como tú, o sea. Sí, totalmente. Y un ejemplo, ¿qué pasa cuando un trabajador, o sea, se roba algo, digamos? Tú le cachas que le falta en su caja, le cachas que, oye, le encargaste que cuidara esos 10 botes y le quedan 8, o sea, ¿qué es lo correcto? O sea, ¿sabes? Bueno, primero es así en trato directo con él de qué está pasando. Sí. Si hay cámaras, porque la mayoría de las empresas tiene cámaras y lo detectas en esa movida, si es un acta administrativa, y ya si de plano ya es alguna cantidad ya fuerte o la cantidad que tú quieras, en decir, no me pareció y me está mintiendo y yo sé que ya en las cámaras lo vi que me está mintiendo, se levanta un acta administrativa. Uh-huh. El aviso de rescisión es una baja porque está robando, y igual puedes proceder a denunciar. Sí, penalmente. Penalmente. Y ya con esa denuncia ya le dices, sabes que aquí está la denuncia, aquí están los videos, porque ya lo presentaste en fiscalía o en la autoridad correspondiente, y ya con eso ya se da la baja. Ya al momento de que él demande y él quiera conciliación, lo que tú quieras, ya dices, bueno, pues está esto. Está todo este historial, de verdad, o sea, claro, de documentos, literal, un mar de documentos de papel. Pero igual, vuelvo a lo mismo, se tiene que hacer un procedimiento, no es de que me robó, vámonos para afuera, ¿sabes qué? O sea, hasta para esto también hay que tener tacto por lo mismo, para que no te dé repercusiones a ti empresa. ¿Por qué? Porque en el momento que a lo mejor tú lo vas a perdonar, tú decir, bueno, no hay problema, pero ya no te presentes, él lo va a ver como despido. Despido justificado. A pesar de que te robó. Entonces ahí es una cuestión bien, bien difícil por lo mismo. No hay necesidad de hacer eso, pero pues tienes que cubrirte de todas las áreas por de dónde te llega. No hay necesidad de hacer corajes, ¿verdad? O sea, exactamente. Porque, los menos corajes posibles. Oye, y un ejemplo, ¿cuál ha sido un ejemplo, el caso de conciliación que has visto que haya sido de mayor cantidad de dinero? O sea, que desde que este caso fue el más alto que algún trabajador ganó que tú hayas visto, o sea. Yo creo que en el caso de una embarazada, okay, lo vi, igual yo estaba en representación de una empresa. Ajá. Y a la mujer embarazada la corrieron, ahora sí que ahí sí la despidieron injustificadamente. Ajá. 1, por ser mujer, y 2, por estar embarazada, porque no podía cumplir con las mismas horas. Obviamente son otros derechos adicionales a los que tienes. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente pues está embarazada, ¿verdad? Exactamente, no puedes hacer el mismo esfuerzo que los demás. Entonces ahí sí... Pero ¿cómo prueba ella de que la corrieron por ser mujer, o sea, y por estar embarazada? Porque al momento de que le piden que hablar con ella, como ella ya sabía, ya era mucho también... Hostigamiento dentro de la empresa. ¿Qué pasa? Ella graba. Ella se mete con el celular, graba la conversación y eso lo usa como prueba. Entonces ella, como al momento de provocar, dice, ¿me están corriendo por ser mujer? Sí. ¿Me están corriendo por estar embarazada? Sí, porque no puedes cumplir con las labores. Entonces ahí es un problema muy fuerte para la empresa. ¿Por qué? Porque ya estás atado de pies y manos de decir, paga. Sí. Si no quieres negociar, tienes que pagar. Entonces igual, en una empresa no la puedes dar de baja porque está embarazada. Y en este caso esta persona ya estaba a nada de aliviarse. Entonces obviamente sí está en estado de vulnerabilidad. Entonces ahí ya no aplica. Ella utilizó eso, demandó directamente. Y yo creo que se hizo todo el procedimiento. Sí. Y se fue hasta amparo. Ajá. En un amparo ya es cuando la junta dice, pues págale al correspondiente, pero no hay medios probatorios. Okay. Para decir, no hay medios suficientes probatorios, o sea, sí, no hay suficientes pruebas para decir que te corrieron porque estabas embarazada. Cuando en el audio estaba claramente que decían, sí, estás corriendo porque estás embarazada y porque eres mujer. Okay. Y porque una mujer no puede estar en un puesto así como el que tienes. Era una gerencia, no me acuerdo qué era, la verdad. Pero era así, algo muy, muy arriba, uh-huh, que pues estaba tapando hombres o lo que como tú lo quieras ver. Sí. Y ahí había una competencia muy fuerte. Entonces se fue hasta amparo. Y al final de cuentas, el amparo es en contra de una resolución.
Okay. Hay diferentes tipos de amparos, pero en ese entonces fue en contra de una resolución. Esa resolución que dice la Junta, que dicen no te corrieron por eso. Entonces ahí en el tribunal, ahí ya le otorga el amparo a ella. Entonces le dice, sí te corrieron porque estabas embarazada, sí te corrieron porque eras mujer. Y le era, yo creo que una cantidad como de 4 millones. O sea, o lo negocias o a ver cómo. Sí. Entonces sí, yo creo que fue arriba de 4 millones. Porque pues es todo. Duró como 3 años. Entonces sí, ya... Yo cuando llevé todo el caso ya iba en amparo. Y lleva una cantidad exagerada. O sea, ella lo negociaron creo que con 5 millones. Hijos. Pero la cantidad a pagar eran como de 8 o 9 millones. Entonces era de o agarrar los 9 o agarrar los 5. Pues bueno, agarrar los 5, pero ya. Sí. Entonces ahí obviamente es una pérdida muy grande también para la empresa. Pero pues tuvo un error. Pero fue un error completamente. ¿Por qué? Porque no el superior o quien lo haya hecho ese procedimiento de correrla, no lo hizo bien. No estaba capacitado para hacer eso. Hacer esa entrevista, etcétera, etcétera. Sí. Entonces el coraje, el que lo tomen personal porque ya hay una fricción entre compañeros, eso hace que suceda. Que llegue a eso. Que llegue a eso. Entonces sí. sí, estuvo muy fuerte. Muy fuerte, o sea. Y ¿por qué se eleva, o sea, algo como a 5 millones? O sea, ¿qué es lo que toman en cuenta? ¿Qué es lo que, o sea, sí me explico, o sea, qué se ve o qué? O sea, gastos médicos o qué. Una es eso. ¿Por qué? Porque como está embarazada, es obviamente cuotas del IMSS, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de lo que perdió, porque tenía muchísimos años en la empresa, sí. Entonces su finiquito, su liquidación, pues era muy grande, era muy grande, era más de 20 años estando en la empresa, entonces obviamente ahí sí repercute. Entonces al momento de hacer el cálculo por despido injustificado ya se eleva, y por ser un plus por estar embarazada es otro plus. Sí. Y tus salarios caídos de todos los años que pasaron, teniendo el puesto que tenía y teniendo el salario que tenía, claro que se elevó muchísimo, o sea, casi 10 millones. Sí, se dio gusto. Claro, pero igual ella no lo hacía con el afán de perjudicar a la empresa. No. Era más que nada decir, no me des de baja porque yo estoy embarazada. Sí, necesito esto. Ocupo esta prestación, sí. Y no me puedes dejar así. Entonces, sí era de decir, ¿cómo me vas a dejar así nada más embarazada? Y yo estoy cumpliendo mi horario y estoy cumpliendo todo conforme a la ley. Entonces ahí sí, por eso se elevó mucho y muchos años también. Y muchas pruebas y mucho todo. Entonces, pero sí era más que nada por eso se eleva esa cantidad. O sea, se hace cuestiones de salarios caídos y todo. Y daños y etcétera, etcétera. Mejor déjalo ahí. Sí, o sea, sí. Deja que vaya a hacer su parte y todo ya que regrese. Exacto. Sí, yo creo que es lo que más he visto. Lo más fuerte. Sí. ¿Y un ejemplo, en cuestión de tiempo, cuál es el caso que has sabido que ha tomado más tiempo? Que digas, lleva tanto tiempo, es mucho, o sea... Pues yo creo que, o sea, el de esa cuestión de la embarazada sí duró como 5 años. 5 años Entre la junta y el amparo, sí se elevó muchísimo, o sea, muchísimos años. Pero yo creo que eso ha sido lo máximo. Digo, sé que se ha visto en la junta y en el caso donde estaba yo en Monterrey, se ha visto más, pero pues ya es pleito personal. Sí. Es pleito, es que están ahí porque quieren, o sea. Sí, o sea, no hay necesidad, todo se puede arreglar. Sí. Menos la salud. Sí, entonces, pues yo creo que ese sería el que yo he visto más, que yo digo, no hay necesidad de estarse peleando por eso, simplemente pues hubo un error. Sí, dáselo. Otórgaselo, sí, claro. Entonces, yo creo que ese ha sido el mayor. Cuando, un ejemplo, pues en sí conciliación de arbitraje está más hecho para el trabajador, o sea, en sí el patrón no lo usa tanto, ¿verdad? O sea, ¿cuándo le recomiendas a un trabajador acercarse a conciliación? O sea, decir, oye, ¿a cuándo pase esto? Acércate, ¿sí me explico? Pues yo siento que es cuando no se arregla dentro de la empresa, uh-huh. Ya te acercaste a la empresa, ya nadie te resolvió, ya te dijeron ya 1001 cosas, ya lo tomaste personal, ya hubo mucho problema, ahí sí ya acércate y asesórate en el centro de conciliación. En el centro de conciliación igual, hay como defensoría, como todo ese tipo de cuestiones, ahí igual hay abogados gratuitos del Estado que te lo otorga,
y ahí te pueden asesorar, decir, ¿sabes qué? Esto te hacen un conteo y decir, bueno, puedes hacer esto. Pero obviamente invitando siempre a primero haz una conciliación, haz primero una audiencia para una conciliatoria para que no te vayas a años. Sí. Entonces siempre es así. O sea, básicamente tú llegas, te asesoran y todo, y ya sigues con tu proceso. Hay patrones que piensan que en conciliación como que se arreglan ahí los trabajadores con los de conciliación. O sea, pues en sí, pues no hay forma, es la ley, ¿sabes? O sea... Yo creo que nunca he visto eso. Sí. O sea, así hay una relación laboral, meramente. Sí. ¿Por qué? Porque si... Es su trabajo defender al trabajador. Exactamente. Sí, no, o sea. Y fíjate que en el centro de conciliación no estás ni del lado del trabajador ni del lado del patrón. Es simplemente expongan. Es un árbitro. Sí. O sea, está mediando la conciliatoria, la audiencia. Ni me voy a poner del lado del trabajador, ni me voy a poner del lado del patrón. Entonces, nada más tú di qué quieres y qué cantidad, y tú di qué quieres, qué ofreces y qué quieres externar. En representación del patrón o como sea, pero en sí siempre es más que nada para conciliarlo. Sí. Para adelantar citas, porque por lo mismo, ¿verdad? Es algo que urja y que ya lo arreglé el leak y me puedes hacer una cita contigo. Ah, ok, sí, está bien. Pero ya el punto y aparte de si haya así como tal palancas o... Digo, yo creo que en todos lados existe. Sí. Pero pues ya depende de cada situación. Claro. Y un ejemplo, una duda que tengo es... O sea, digamos, el trabajador exige su liquidación y el patrón, pues, ya está enojado con él, no se le quiere dar. Van a conciliación, les hago de pruebas, las pruebas, le dan la razón al trabajador. Y el patrón dice, no se la voy a dar. O sea, no se lo voy a dar. Y vamos, se resuelve y dices, oye, le toca darle tanto al trabajador. ¿Qué pasa si un patrón no quiere pagarle o no quiere darle el dinero al trabajador? Mira, yo creo que a ese punto ya... Es exceso, o sea, ya es mucho problema ya. Es mucho problema, ¿por qué? Porque ya te está diciendo una autoridad que tienes que pagar. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay penalmente consecuencias. ¿Por qué? Porque pueden llegar, o sea, al momento de ejecutar, pues te pueden embargar, ya se meten en situaciones que es innecesario. Paga lo que debes, o sea, paga lo que le debes al trabajador y se acabó. Sí. Entonces yo creo que nunca, bueno, no sé, no me ha tocado que lleguen hasta ese punto de decir, por los míos no se lo voy a dar. Sí, no, sí. Es muy poco común. Ya cuando llega una resolución de decir, pues ya hay salarios caídos de 3, 4, 5 años, ya dices, bueno, no te puedo pagar los 100,000, pero te doy 10,000 por mes. Sí. Entonces también ahí negociarlo porque no le conviene tampoco al patrón ponerse en ese plan. Sí. Porque ya cuando llegas a la resolución y que le dan la razón al trabajador. No, pues ya, estás frito. Exacto, entonces no es como para que te pongas de, no se lo voy a dar. Pues no, ya te lo está diciendo una autoridad, un titular de un juez, te está diciendo, ya dáselo. Sí. Hay todas las pruebas para que tú se lo des porque tú cometiste ese error. O sea, básicamente es, o sea, pues un embargo, ¿verdad? O sea, en caso que el patrón no quiera trabajar, es un embargo. Yo creo que sí, o sea, sí se ejecutaría así. Okay. Pero es cuando ya no hay dinero, cuando ya yo creo que se va a deshacer la empresa. Sí. Ese tipo de cuestiones. Pero te digo, es muy poco común. A lo mejor cuando ya se desintegra una empresa y deja de existir una empresa, pues ahí sí. Obviamente hay un antecedente en decir, bueno, pues se liquidó la empresa, pero ¿en qué rango está el trabajador? Ahí sí ya puedes exigir, pero al final de cuentas, pues si no existe la empresa... Sí, que persigues. Que persigues. Entonces varía mucho, pero yo creo que a lo mucho sería eso y sería así de millones, ¿sí me explico? Sí, así en exceso, ¿va? Y yo creo que ni en las grandes ligas llegan a eso. Sí. Siempre es de, pues paga y se acabó, ahí muere. Ahí muere. Todo proporcional, acá conforme a la empresa que vayas trabajando. Pero por lo regular ya, para empezar, para que llegue la resolución con el trabajador, pues también está bien difícil. Porque ya sabes tu abogado a qué riesgo tiene. Claro. Desde que tú tienes el caso, tú le dices a tu cliente, ¿sabes qué? Ese es el porcentaje de riesgo que yo veo.
puede pasar esto. Exacto. Estos son los escenarios que pueden pasar. Le entramos si quieres, pero tomamos el riesgo. Sí. Tú sabes, o sea. Exacto. Sí, págale ya o de verdad, como tú digas, yo le entro. O sea, lo negocio, ¿cómo ves? O quieres pagarle o quieres aventarte 2-3 años en conciliación. Ajá. Sí. Entonces ahí sí ya depende también mucho del patrón. Decir, ¿sabes qué? Chécate que cuánto quiere y arréglalo. Sí. Para evitarse problemas. Entonces, sí, yo creo que es así, pero siempre o sea, en el peor de los casos yo creo que hace eso, pero ni en las grandes ligas, te digo, sí, pasa eso, sí, la verdad, tanto, ni al caso. Y te iba a decir, Lick, digo, en sí el trabajador pues tiene mucho forma de asesorarse mediante, ¿verdad?, la procuraduría, ¿verdad? Entonces, con asesorio gratis, en sí al patrón pues nadie le asesoría gratis, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué le recomendarías a un patrón? O sea, ¿qué le recomendarías a los patrones para que pues llevan a cabo más fácil? Para empezar, un buen abogado. Un buen abogado, claro que sí, Lick, aquí tiene licenciado. Claro que sí. Yo creo que siempre tener una buena estructura. Sí. Una buena estructura laboral, siempre tener en cuenta el contrato que manejas, el contrato individual de trabajo que manejas, las actividades que tienes a desempeñar, o sea, los puestos. Uh-huh. ¿Para qué? Para que el mismo abogado que te va a armar toda una estrategia laboral pueda saber qué puestos tiene. O sea, para decir, en caso de que ella renuncie de tal puesto, de administrador, no sé, de recepcionista, de todo ese tipo de cuestiones, sepa qué hacer. Sí. Entonces, tener, obviamente, un buen abogado para poder hacer una estructura del contrato, el reglamento interior de trabajo, las reglas dentro de la empresa y para llevar a cabo actas administrativas, cómo se va a llevar a cabo los finiquitos, capacitar al personal de RH si es que existe, y si no, si quieres que en una plática o en un problema entres tu abogado, o capacitarlo al mismo patrón para decir, cuando platiques tienes que decir esto. Sí. Entonces yo creo que siempre es tener una buena estrategia así laboral, pero tener todo cubierto conforme a la ley. Los mayores documentos que puedas tener, entre más documentos tengas para defenderte, mucho mejor. Sí. ¿Por qué? Porque como la ley protege al trabajador, tu patrón tienes que tener armas para defenderte. Claro. Entonces yo creo que es 100% eso, siempre es asesorarte con un abogado, es tener todo al actualizado y nunca dejar ningún caso de decir, ya se fue y ya no regresó. No. Entonces es que sigue. Entonces siempre yo creo que es de la mano con un abogado por lo mismo. Porque a lo mejor se hace muy fácil a la persona de RH y que ya no vino. Y se le da de baja del IMSS y hace todos los movimientos y entonces a veces no es así. Porque pues hay repercusiones. Sí. Entonces yo creo que sí es toda la estructura de todos los documentos. Eso es lo que va a marcar la diferencia para todo. Ok, entonces, o sea, básicamente tener, o sea, desde contrato inicial, reglamento interno, reglamento, ¿verdad? De conciliación, ¿verdad? El reglamento es interno, o sea, uno es interior de trabajo y el otro es que va a estar visible en la empresa. Ok. Es algo rápido, reglas rápidas, o sea, el no comer, el no dormirse, el no usar el teléfono, dependiendo qué rama de la empresa tenga. No llegues tomado, ¿verdad? De la mano de Dios. O sea. Exacto, entonces ese tipo de cuestiones, claro que las tienes que tomar en cuenta. Claro que las tienes que externar con los trabajadores, es decir, fírmame de enterado. Así es. Cada documento, cada actualización, cada reforma laboral, todo se tiene que firmar. Si tu contrato ya estaba desde el año pasado y ya cambiaron las vacaciones y ya cambiaron el salario, ahí tienes que tener un anexo, un documento anexado a ese contrato para que te respalde que ya está enterado, ya te firmó el trabajador de que ya está, las vacaciones se van a actualizar. Okay. O el salario se va a aumentar. Sí. Entonces esa cuestión siempre yo lo veo más, no tanto verbal, es que yo le dije, es que ya eso ya no te ampara, sí. Ya es... Las palabras se llevan al viento, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué papel te firmó? No, pues ninguno. Entonces ahí es de, bueno, ¿y cómo vamos a comprobar? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? No, pues con testigos. Sí, pero si se te voltea el testigo. Sí. Entonces ahí ese tipo de cuestiones ya siempre es papelito habla. Así es. Entonces siempre es procurar protegerse de esa manera.
Todo por escrito, Lick. Todo por escrito. Todo por escrito. Todo. No, entonces tenemos recomendaciones de licenciada Jania. Ella pues en sí tiene su propio despacho, ¿verdad? Y da asesorías legales, por si alguien se le ofrece o algo. ¿Tienes una red social o algo, Lick? Sí, Lick Jania Liñán. Lick Jania Liñán. En Facebook, y ahí vienen mis datos de todas las redes sociales. Ok. Y correo y todo. ¿Algo que quieres decir antes de despedir este podcast? No, pues muchas gracias por la invitación. Espero pueda servir toda esta información, y cualquier cosa estoy a la orden. Para ti y para tu público. Es todo, ¿no? Para usted y para Dios. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Espero les haya servido algo, o hayan aprendido algo. Espero nuestro siguiente podcast. Con mucho gusto. Mi nombre es Paco Rodríguez. Espero lo hayan disfrutado. Tengan buen día. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.